Entonces, ante eso, pues, él llamó a los sabios, o sea, los videntes, magos del reino, para que le interpretaran el sueño, pero ninguno pudo interpretárselo y después llamaron a Belsasar, o sea, Daniel, para que Daniel le interpretara el sueño. Eh, Aquí, pues, en el capítulo 4, versículo 23, ya Daniel está interpretando el sueño, pues, que el rey le narró. Y vamos a retomar un poco, vamos a leer del 19 al 27 para analizar lo que dice allí, y vamos a leerlo en dos partes, del 4:19 al 23. Vamos a darle oportunidad a la hermana Andrea Contreras, hermanita, puede leerlo. Daniel 4, 19-23. ya. La palabra del Señor dice: Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ok, gracias, Amén. hermana. Muy bien, ahora del 24 al 27 vamos a darle oportunidad a la hermana María Horta. Hermanita, puede leerlo, Sí, hermano. por favor. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos y que lo da a quien él quiere. Hasta el 27, hermano. Sí, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ok, muchas gracias, hermana. Sí. Gracias por la lectura. Entonces aquí estamos viendo la interpretación del sueño del rey. Ya nuestro hermano Néstor lo estamos viendo por allí. Hermano, esta interpretación, pues lo que nos muestra es que la sentencia, porque esta era la sentencia de Dios hacia el rey, pues la sentencia de Dios hacia el rey realmente era
El micrófono por allí abierto. ¿Sí? La sentencia, sí. La sentencia de Dios para el rey fue bastante dura, pues no lo mató, no perdió el reino, pero iba a ser echado de entre los hombres. Hermano Néstor. Buenas noches, hermanas, hermanos. Primero, disculparme, el sábado pasado estaba aquí en mi casa, pero estaba muerto, cansado total de un viaje larguísimo. Así que me senté ahí en la cama como para respirar un poco y no dejé de respirar hasta el otro día. Así que por eso no aparecía el sábado pasado. Gracias, hermano Mario. Sí, lo que usted dice, la sentencia del verso 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. La verdad es que leyendo y repasando esto, la humillación tremenda que este hombre debe haber vivido, porque era el rey, porque el árbol representaba todo lo que él era como rey, como monarca, ¿ya? Y obviamente era un hombre orgulloso, arrogante, eh, sintiéndose como Dios, es la verdad. No sé, el jueves pasado comentamos algo de esto y seguí pensando sobre la idea de que a veces los hombres no aprendemos de la historia. Ya se había visto lo que había hecho Dios con el faraón egipcio, ¿no? Lo que había hecho con Saúl y con tantos otros reyes que se habían sentido como dueños del mundo, y Dios les demostró que Él es el que gobierna y que ellos están bajo la tutela, bajo el mandato, el gobierno y el poder de Dios. Por lo tanto, ellos tienen que tener una hidalguía, tienen que tener una humildad para desenvolverse en el puesto que Dios los ha colocado. Pero el hombre generalmente, por tendencia casi universal, cuando se siente que tiene poder económico, que tiene poder político, que tiene un poder social, entonces tiene la tendencia a ser arrogante, a ser orgulloso, ¿ya? Y aquí le está bajando los humos que se le fueron a la cabeza al rey. Lo está haciendo sentir que él no es lo que piensa ser, sino que Dios es quien gobierna. Y él dice que, hermano, dice, esta es la interpretación, oh rey. Daniel tenía una buena impresión, tenía digamos, una simpatía, quería al rey, ¿ya? Entonces le cuesta llegar y decir, mira, estas cosas van a ser así. Y el tiempo de la demora de ¿cómo se llama?, de Daniel en hablar lo que tenía que decir, es simplemente porque es un tiempo que Dios ha pedido o que Dios ha dado para que la revelación se dé a conocer realmente. Entonces, dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo se apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Que conozcas, que aceptes, esa es la verdad. Porque al ser humano le cuesta aceptar que hay un ser superior. Repito, cuando el ser humano se siente que tiene dinero, que tiene poder político, que tiene poder militar, que está por sobre el resto de la humanidad, piensa que también está por sobre Dios. Eso, hermano. Sí, aquí lo interesante es que aquí se le estaba advirtiendo, pues se le estaba interpretando el sueño al rey. Él tenía la oportunidad de corregir, pues. Él tenía la oportunidad de hacer los cambios necesarios, pues, porque todavía no le había acontecido esto, pues sencillamente era una advertencia de Dios. Y aquí vemos la misericordia de Dios, ¿no, hermano? Que Dios no tenía por qué darle este sueño al rey ni tampoco interpretárselo, o sea, sencillamente ejecutar juicio sobre él. Pero aprendemos algo de acá y es que Dios le da la oportunidad a las personas para que corrijan sus caminos.
En el caso del rey Nabucodonosor, a pesar de que era un rey pagano, un rey que tenía muchos dioses, sin embargo era siervo de Dios en el sentido de que Dios lo levantó para castigar a su pueblo, a Israel, y que lo mantuviese pues 70 años cautivo ahí en Babilonia. Entonces Dios le da la oportunidad al rey mediante este sueño de que él corrija. ¿Ok? Daniel pues se turba porque ve que en el sueño a ese rey poderoso, como usted dijo, Daniel le tenía cierto cariño porque a pesar de que era un rey pagano, el rey lo había tratado muy bien a él pues y a sus compañeros. Además, las consecuencias que podría tener revelar algo tan tremendo como lo que iba a revelar, pues, porque la orden era que fuese echado del reino de los hombres, de entre los hombres, pues. Ahora, ¿cómo alguien puede ser echado entre los hombres si sigue siendo hombre? Porque básicamente no seguiría siendo hombre en el sentido del raciocinio, de la capacidad de pensar, de analizar, sino que actuaría y se comportaría como un animal, pues, ¿ok? Como una bestia del campo. Entonces, la sentencia está dada, pues, la orden estaba dada, pues. Ahora, lo que aprendemos de Dios es que Dios siempre ha tenido misericordia y aquel que se arrepiente, Dios cambia lo que él ha pensado hacer, ¿no? El problema del rey fue que él sufría del mal que sufren muchos hombres, sobre todo los destinatarios, gobernantes y reyes, que es la soberbia, el orgullo, la altanería, la prepotencia, pues, y no reconocer que todo lo que se logra es por el poder y la bondad de Dios, pues. Entonces le dicen, te echarán de entre los hombres, pues, ¿ok? Es una degradación total el que iba a tener el rey, pues, porque no era que solamente iba a perder la razón y lo encerrarían en un cuarto, comería como un ser humano, de repente tendría algunas actitudes que no razonaría, sino que realmente perdería totalmente la capacidad de pensar como ser humano. Entonces, perdería toda capacidad humana de raciocinio. Se alimentaría del pasto, estaría en el sereno de la noche, y aquí también vemos la misericordia de Dios, porque más adelante vemos que él se adaptó, pues. Dios permitió que se adaptara, porque un ser humano no puede subsistir comiendo pasto solamente. Un ser humano no puede realmente sobrevivir de esta manera. Y debemos entender que de alguna manera u otra Dios lo que quería era humillar a este rey para que él reconociera que hay un Dios en los cielos. ¿Ok? Entonces, lo interesante es eso, pues, que Dios le da la oportunidad, le revela este sueño, le muestra este sueño, le da la interpretación por medio de Daniel para que él pensara, para que él analizara, pero su soberbia no le dejó corregir, pues. Entonces dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Pues comentamos el jueves que muchos pues interpretan que son 7 años, ¿ok? Y es muy factible que se represente 7 años. Sin embargo, también hay algunos que piensan que este es un tiempo simbólico que implica el tiempo necesario para que el rey se arrepintiera de su soberbia, pues. Entonces, algunos dicen que puede ser 7 meses, 7 años, pero generalmente se interpreta como 7 años, pues. Y ese tiempo iba a pasar hasta que él reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da al que quiere. O sea, todo el propósito de este castigo era someterlo a humillación para que él se doblegara ante Dios y reconociera al Dios Altísimo. Eso, hermano. Sí, hermano, hay un comentario que dice que los médicos describen esta enfermedad mental con el término monomonía, ¿ya? O sea, locura en que domina una idea todas las facultades de la persona.
y en particular la zoantropía, o sea, locura en que la persona se imagina un animal. Eso es lo que dicen algunos comentarios. He leído dos comentaristas que hacen esa misma aceptación. Y citan el verso 33, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y uñas como la de las aves. Entonces también se habla acerca de que esto, como usted mencionó, que podían ser meses, como es el tiempo, que podía crecerle el pelo, las uñas y todo eso, y no años, ¿ya? Entonces, bueno, hay opiniones ahí, y yo siempre me incliné por la idea de años, pero después analizando y pensando, puede ser también la posibilidad de meses. No dice exactamente qué significa los 7 tiempos, ¿ya? Pero yo me imaginaba porque algunos textos del Apocalipsis hablaban de los tiempos tiempo y medio tiempo, o sea, de 3 años y medio. Entonces, me imaginaba que aquí también podría ser, no sé, no estoy seguro, pero es interesante notar, como usted estaba mencionando, que el, el castigo va a estar hasta que reconocer y aceptar que el cielo gobierna, o sea, es Dios quien gobierna, no el hombre. Y por tanto, el hombre tiene que estar bajo la autoridad divina para hacer un gobierno eh, eficaz y en beneficio de las personas de la sociedad que gobierna. Se me viene a mí la idea, a lo mejor no estoy bien, pero en el caso de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios le da autoridad al hombre, dice a la mujer que estará sujeta a la autoridad del hombre, ¿ya? Que su deseo será para el hombre, en fin. Eh, Ahí el punto no es que el hombre pueda abusar, hacer uso y abuso de la mujer como quiera, sino que tiene que ejercer esa autoridad bajo la autoridad de Dios, ¿ya? Entonces, en este caso, lo comparo yo en que el rey también tenía un poder, tenía una autoridad que debía estar sujeta a la autoridad divina. Y como este sobrepasó todos los límites, entonces Dios también le puso el pie encima, por decirlo coloquialmente, ¿ya? Y le dijo, un momento, aquí las cosas se hacen como yo digo, no como tú quieres. Te has engrandecido, te has puesto arrogante, soberbio, altanero, altivo, pero hasta aquí llegó la cosa. Entonces, tenía que reconocer, dice el verso 25 en la parte final, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. O sea, el dominio está bajo la voluntad de Dios. Y eso es algo que también en estos tiempos la gente no está considerando, no está tomando en cuenta. Tenemos líderes políticos en diferentes países que hacen lo que se les antoja, ¿ya? Y que hacen uso y abuso de lo que tienen por delante la sociedad donde viven y todo eso. Y Dios les va a poner la mano de una o de otra forma, pero también les va a poner la mano encima. Así que tiene que tener paciencia los que están pasando por estas tribulaciones y estos abusos de muchos poderes políticos. Entonces, aquí el caso es que Dios no le va a quitar el reino, definitivamente. Como usted dice, le va a dar una oportunidad. La misericordia de Dios siempre está allí. El rey dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Había no solamente que, o sea, no, iba a ser quitado el reino, pero iba a quedar el reino ahí para que él siga gobernando bajo la condición, 2 veces, en la parte final del verso 25, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio ya en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Verso 26 en la parte final. Luego que reconozcas que el cielo gobierna.
es un énfasis que hace Dios y a través de Daniel, y que por tanto debe él seguir la norma de Dios. El verso 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y aquí hay un consejo de parte de Daniel. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. O sea, tratar bien a aquellos que él estaba oprimiendo, incluyendo el pueblo de Dios que estaba esclavizado. Dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Me parece que aquí la cosa está bien clara. Si el rey reconoce, el rey acepta que el gobierno es de Dios y se pone a la orden de Dios, va a seguir gobernando. Si no, se le va a terminar. Eso, hermano. Sí, aquí Daniel es interesante, ¿no? Daniel le da un consejo al rey. Daniel está pensando, esto ya es un pensamiento de Daniel, no es una revelación de Dios, este versículo 27. Él está pensando que tal vez eso va a lograr que Dios no traiga ese castigo sobre el rey. Y le dice, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades, o sea, tus perversidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. El problema era que aunque el rey Nabucodonosor, algunos dicen que fue un rey bastante duro con el pueblo de Israel, lo que nos enseña la escritura es que pareciera que no tanto, porque a Daniel y a sus amigos los trató muy bien, excepto cuando ellos se opusieron a sus órdenes. Pues en ese momento el rey se molestó y trató de matarlos, pero sin embargo, todo el tiempo que ellos estuvieron ahí vivieron tranquilos. Entonces, algunos pues comentaristas dicen que el rey trató muy bien al pueblo de Israel, otros dicen que lo trató con dureza. Creo que Jeremías no, Zacarías, creo que habla de que, o insinúa que realmente Babilonia trató muy duro al pueblo de Israel. Entonces, Daniel pues les dice que trate para prolongar su tranquilidad, o sea, su paz, su vida como rey, para que fuese prolongada por Dios, pues haciendo estas misericordias para con los oprimidos. Pero ese no era el problema realmente por el cual Dios estaba castigando al rey. Pues. Dios estaba castigando al rey era por su soberbia, por su prepotencia, por no reconocer al Dios del cielo. ¿Ok? Y entonces Daniel le da este consejo, pero realmente lo que nos muestra ya la ejecución fue que Nabucodonosor pues se alabó a sí mismo y no alabó a Dios con respecto a todo lo que él había logrado. ¿Ok? Entonces ya en los versículos 28, 29, 30, ya vemos que es él el que se está exaltando, pues. Y por eso vino el castigo de Dios sobre él, pues. Porque la altanería, la soberbia, como vamos a ver en algunos versículos, pues son malas consejeras. Y como dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. Entonces, la iniquidad era esa perversidad que posiblemente tenía el rey y en Babilonia, porque Babilonia realmente fue una nación muy pagana, o sea, con muchos dioses, tanto que el rey comienza el capítulo 4 alabando al Dios Altísimo, pero sin embargo él sigue creyendo y diciendo que Merodate es mi Dios, o sea, él no reconocía al Dios como el Altísimo, como lo va a hacer al final del capítulo cuando él recobre la razón. Pues. La sanidad mental. Sí, entonces, por ejemplo, si uno ve cuál fue el problema, pues básicamente fue que él en su soberbia no reconoció al Dios de Altísimo. Entonces ya eso viene pues en los versículos 28 en adelante, hermano. Bien bonito. Mire, y también miraba y ponía la mente aquí en el 29, dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad todo suyo, todo suyo. Yo edifiqué, dice, con la fuerza de mi poder y luego para mi gloria y para gloria de mi majestad. No toma en cuenta a Dios ahí, en nada. Él es todo. Es el eje, es el fundamento, es el arquitecto de esta Babilonia. Y no considera, no toma en cuenta a Dios para nada. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y eso es algo que los hombres deben entender. Yo sigo insistiendo y leo estos versículos y pienso en cómo muchos, digamos, líderes mundiales piensan como Nabucodonosor y se comportan como Nabucodonosor y hablan como Nabucodonosor. No solamente piensan, sino que hablan y también hacen como Nabucodonosor. Y un día se les termina todo aquello. Y van a la tumba como Nabucodonosor también. Irán al juicio de Dios. Entonces, nosotros hoy día, y esto también lo veo a veces en los grupos religiosos, de muchos predicadores, no estoy hablando de la Iglesia de Cristo, sino que en los grupos religiosos donde los predicadores son verdaderos potentados, se sienten que están ocupando el lugar de Dios y hablan de Dios y usan a Dios para demostrar que tienen poder, pero realmente no hacen lo que Dios manda. Y también Dios les quita ese poder en algún momento determinado y van a tener que pagar delante de Dios. Entonces, esta historia la he leído varias veces y me llena de saber que Dios está por sobre los hombres y por sobre todos los poderes, por sobre todos los poderes gubernamentales, del liderazgo y de cualquier otra cosa, ¿ya? Todos tenemos que tener una humildad para presentarnos delante de Dios y hacer las cosas como colaboradores de Dios, como dice 1 Corintios 3, ¿no? Entonces, el punto aquí que veo es ese. Dios le quitó el reinado por, como usted dijo, la altanería, la arrogancia, por considerar que él era todo, y que Dios no tenía arte ni parte en lo que él había hecho. Ese es el punto, hermano. Sí, sí, aquí él nombra tres cosas, como usted lo mencionó, hermano. Dice, yo edifiqué, o sea, yo construí con la fuerza de mi poder. ¿Qué significa eso? Con mi gran poder, pues dicen otras versiones. Dice, para la gloria de mi majestad, pues, o sea, la construyó fue para sí, pues. Entonces, otras traducciones dice, para mi propia honra o la gloria de mi reino, o sea, todo era para él, pues, como dice usted, pues. Entonces, esa soberbia, esa prepotencia, realmente merecía el castigo, hermano, porque cuando leemos en Daniel 4:25, un año antes se le advirtió. En Daniel 4:25 dice, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Él hace un año atrás, se le dijo que el reino que él tenía era porque Dios se lo había otorgado. Y él viene un año después y pareciera que lo que Daniel le enseñó, lo que Daniel le reveló, lo que fue el mensaje de Dios, no le prestó atención, no le importó, pues. Correcto. No lo tomo en ¿Ok? cuenta. No lo tomó en cuenta, o sea, nada. Sí, está bien, muchas gracias, muy interesante. El Dios Altísimo, como la gente hoy, pues mucha gente habla de Dios hoy, pues, pero se preocupan por saber qué pide Dios, les interesa honrar a Dios. No, no les importa, pues no les interesa, pues lo que quieren es que Dios los bendiga, pues. Entonces, Daniel le explicó a Belsasar, a uno de los nietos de Nabucodonosor, lo llaman hijo, pero posiblemente era un nieto, en Daniel 5 del 18 al 20, vamos a leerlo, vamos a darle oportunidad al hermano Edwin, ¿nos puede leer Daniel 5 del 18 al 20? Por favor? Bueno, hermanito.
Dice la palabra del Señor en Daniel 5, 18 al 20. El Altísimo Dios, oh Rey, Dios a Nabucodonosor, tu Padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que lo dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien querían mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue después del trono de su reino y despojado de su gloria. Ok, hasta allí, hermano, gracias. Entonces, aquí Daniel está explicando lo que le pasó al rey, pues. Le dice que Dios le dio, pues. Tu padre dice, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, bueno, él tenía pueblos, naciones, lenguas, todo el mundo temblaba ante su poder, a quien él ordenaba matar, lo mataban, y a quien él quería levantar o exaltar, exaltaba. Nadie se oponía a su mandato. ¿Ok? Y dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció de orgullo, en ese momento, dice, fue depuesto de su reino y despojado de su gloria. Entonces, y lo mismo le pasó a Belsasar, o sea, porque él tomó los vasos del templo que se había llevado a Babilonia y empezó a beber con todos sus príncipes y sus concubinas y sus mujeres. Y bueno, esa misma noche fue depuesto del reinado, hasta ahí llegó el reinado de Babilonia. Entonces, vemos la diferencia. Ahora, ¿por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Porque David era diferente. Cuando nosotros, si leemos Primera de Crónicas 29 del 11 al 13, vamos a ver la diferencia de dos reyes, cómo actúan delante de Dios. Primera de Crónicas 29 del 11 al 13. ¿A quién le pedimos? La hermana Erika, ¿quiere leer, por favor? Primera de Crónicas 29 del 11 al 13. Tiene que abrir el micrófono, hermanita, si consiguió el... Ahora sí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todos. Hasta el 13, hermano. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y en dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Gracias, hermanito. David fue un varón conforme al corazón de Dios porque David realmente tenía a Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios y él sabía que todo venía de parte de Dios. Entonces él alaba, engrandece a Dios a diferencia del rey que se alabó fue a sí mismo. Y eso trajo la humillación de Dios sobre él. Pues. Se acuerda de, creo que Herodes, hermano, en el capítulo 12 de Hechos. Los Hechos. Sí, que él mismo también se llenó de orgullo Sí. y fue comido por los gusanos, pues. Entonces, esto es una advertencia también para nosotros, para cuidarnos de no exaltarnos, de no llenarnos de soberbia, de aprender a ser humildes en nuestros propios pensamientos, no pensar más de pensar que somos más que otros, sino que sencillamente todo se lo debemos a Dios.
hermano Néstor. ¿Le doy el texto, hermano? Sí, por favor. 12:21 de los Hechos dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró como hilo de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, es la tendencia, ¿no? De los que se engrandecen. Es cierto, la diferencia entre David y Nabucodonosor, o David y aún de Salomón, ¿ya? Era que él amaba a Dios. No digamos que no pecaba, sí pecó, pero era conforme al corazón de Dios desde el punto de vista que él ponía a Dios en todo lo que va a hacer. Y los méritos del crecimiento, del desarrollo, de la evolución, digamos, del pueblo, se lo da a Dios. No lo toma para sí. La diferencia con Nabucodonosor es que él se lo arroga a sí mismo, como hizo Herodes también. Yo veo que ese es el gran problema que hay allí con este tipo de gente. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de no ser arrogantes, orgullosos, altivos, y de no creer que por nuestras propias capacidades somos tal o cual persona, sino todo es por mérito de Dios. Dios permite que nosotros podamos hacer muchas cosas llevando el Evangelio a muchos lugares y todo eso, pero sin Dios no tendríamos nada. Siempre pensamos con Anita María, con mi señora, ¿qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido a Dios? ¿Dónde nos puso? Nos puso en un reino, nos puso como siervos de Él, nos puso como, digamos, colaboradores suyos. En fin, nos ha dado tantas bendiciones. Y como dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Más allá de esta tierra, tenemos también bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, volviendo al capítulo 4, dice, estamos en el 29, hermanito, en el 30, El 30, viene el 31. 31. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reino Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se acabó. Se acabó. Podríamos decir que se le terminó la paciencia a Dios con el rey, ¿no? Porque la Así es. soberbia, porque no. Dios es paciente, pero también, como dice el capítulo, me parece que el capítulo 11 del libro de los Hechos, me parece que dice, a ver, dice que debemos mirar la bondad y la severidad de Dios, ¿ya? Entonces, es algo que nosotros debemos considerar y darnos cuenta que dependemos de Dios en todo. Pero el ser 22, humano, 23, hermano. perdón, 22, 23, el verso. del 11. ¿Sí? Sí, aquí lo tengo yo marcadito. A ver. 11, 22, 23. No, no ese es el texto que dice la bondad de Dios. A ver, el momento dice. Va. Y 11 en el libro de los Hechos, claro. Bueno, ya, mientras lo veo. Entonces, el punto es que lo que queremos decir es que siempre tenemos que nosotros, los seres humanos, ser humildes, ¿ya? Y con la humildad tenemos una carta para ganar, ¿ya? Una carta para salir adelante, pero no pensemos que somos más porque nuestros méritos, nuestras capacidades son las que nos hacen ser más, sino pongamos todo como una bendición de Dios. Dios nos bendice y nos permite hacer muchas cosas. Yo pienso que cuando hacemos cosas buenas en relación a lo que vivimos diariamente, es porque Dios nos da la oportunidad y nosotros la aprovechamos. Eso es todo. Y aquí el rey tenía la oportunidad y la desaprovechó. La gozó un tiempo, se agrandó, se
se hizo vanaglorioso y perdió todo. Entonces dice que el reino ha sido quitado y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ahora otro tendrá el reino del imperio babilonio. Eso, hermano, no sé qué más decir respecto de Sí, eso. bueno, lo del aprovechar pues este tema de la soberbia para, para recalcar, pues, porque básicamente el rey fue humillado sobremanera por su soberbia, pues. Y es lo que nos dice, por ejemplo, Proverbios 16-18. Vamos a leer Proverbios 16-18. Vamos a darle al hermano Octavio Sánchez. Proverbios 16-18. 16-18 es el siguiente. Antes del quebrantamiento es soberbio y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso, gracias, hermano. Gracias. Usted comentaba el jueves, hermano, que entre más alto uno llegaba, la caída era más dura, ¿no? No sé, Así que es. usted me usó unas palabras ahí que usan allá, Sí. pero es eso, pues, o sea, por ejemplo, en el basquetbol, cuando la persona salta para clavar la pelota y alguien lo empuja o se enreda, el golpe que se da es mucho más alto, mucho más fuerte que si hubiese caído mientras estaba pisando el terreno, pues. Entonces, aquí Proverbio dice que antes del quebrantamiento, antes de que venga la humillación, antes de que venga la caída, es la soberbia y la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué pasa? La soberbia y la altivez de espíritu nunca ha sido una buena consejera, ni en el mundo ni delante de Dios. Porque Dios, como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Entonces, Dios resiste a los soberbios. En otro versículo de 18:12 dice, el corazón del hombre se eleve, pues, o sea, cuando se exalta, pues, cuando el hombre trata de pensar que es mucho más alto que otra persona, más grande, entonces dice que viene el quebrantamiento, viene después de eso, igual que antes de la honra, el abatimiento. Entonces, el problema es ese, la soberbia. El mismo David dijo, antes de que yo fuese humillado, descarriado andaba. Pues, ¿ok? Cuando Dios lo humilló, entonces él aprendió la lección. Entonces, el tiempo que Dios determina, manita Betty, se le está abriendo el micrófono. El tiempo que Dios determina para el rey, posiblemente quien tomó o siguió o ayudó a gobernar fue su hijo que se llamaba Evilmerodat, ¿ok? Que era el hijo que sucedió a Nabucodonosor cuando él murió. Pero el asunto es que Dios le quita el reino. Ya él por ese tiempo que estuvo sin raciocinio, él no pudo gobernar más. Entonces el gobierno quedó en manos de alguien. Pero resulta que Dios le había dicho que ese reino iba a ser protegido. De tal manera que cuando él recobrara razón y alabara, reconociera al Dios del cielo, entonces él sería puesto otra vez en su reino. Ahora, ¿qué pasa si él no reconoce al Dios del cielo? Pues Dios no lo iba a poner otra vez en su reino. Era Pero la la condición. condición, ¿cómo? Era la condición. Esa era la condición, pues. Y lo primero que hizo, como vamos a leer ahorita, si da tiempo, es que cuando él, lo primero que hizo fue mirar al cielo y reconocer al Dios al Dios Altísimo. Vamos a seguir el 4:34. Y ahí estoy marcándolo ese. Disculpe, hermano, había citado, me equivoqué en delante. No era Hechos 11,
Era Romanos 11 cuando quise hablar de que debemos mirar pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ya? 11, 22 y 23. 11, 22, sí. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Y usted había citado otro texto, que es el texto de Primera de Pedro 5, ¿no? Primera de Pedro 5, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si vivimos humillados bajo la poderosa mano de Dios, vamos a ser exaltados y no vamos a sufrir como sufrieron esta gente. Yo creo que esta lección, hermano, para nosotros los cristianos debe ser grandísima. De las malas lecciones podemos sacar buenos beneficios, si es que usamos como Dios quiere las cosas. Dice el 34 más, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué cambio, ¿no? Qué cambio con los del versículo 20, 29, 20, pues tranquilidad. 30. El 30. 30, hermano. Qué cambio, ¿no? Sí, Qué cambio. total. Si lo hubiese hecho antes, no hubiese sufrido lo que sufrió. Es la soberbia, hermano. Usted comentaba que una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que no aprendemos de los errores, ni nuestros a veces, ni de otros. Y a veces nos cuesta aceptar consejos. Entonces, a veces tenemos que pasar nosotros por la experiencia, la humillación, para poder aprender como debe ser. Dice por ahí una canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ahora Sí. que había perdido el reino, recién viene a apreciar lo que tenía. Y nos pasa a los seres humanos, porque no aprendemos la historia, ¿ya? Dicen que si un hombre no aprende su historia, está condenado a repetirla. Y eso es lo que pasa mucho en el ser humano. Dice, me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y reconoce que el reino es de Dios ahora, pero ya tuvo que sufrir. A veces recibimos el consejo adecuado en el momento oportuno, pero no lo tomamos en cuenta. Y él recibió el consejo de Daniel y no lo tomó en cuenta tampoco. Entonces, es algo que debemos considerar. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto lo está diciendo Nabucodonosor. Claro, Me parece inédito, ¿verdad? Me parece inédito. algunos piensan, hermano, que el rey, algunos piensan, creen, pues, que el rey finalmente como que se convirtió a Dios, ¿no? Definitivamente. Pero no hay pruebas de eso, ¿ok? No. Ojalá que hubiera Pero sido así. ojalá, pero lo interesante acá es que, como usted está diciendo, inmediatamente él bendijo al Altísimo, le alabó, le glorificó, reconoció que vivía eternamente, que tiene un dominio, una potestad eterna, su reino es para siempre, pues entonces dice que él dice que Dios hace, que el Altísimo, él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Sí, Posiblemente correcto. tenía en mente los ángeles, pero también puede ser que a sus dioses, porque él era un hombre que tenía muchos dioses. Y en los Claro. habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. O sea, él puso a Dios por encima de todo lo que ellos en su mitología creían, pues. ¿Ok? Incluyendo ángeles, dioses, hijos de dioses, pues. Entonces, dice, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, porque primero le fue restituido la dignidad como ser humano y Claro. después como rey. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Él está reconociendo que fue por Dios. Ahora, cuando él dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, pareciera que él está diciendo que ahora
O sea, a partir de ese momento, él alaba, engrandece y glorifica al Rey del Cielo. O sea, pareciera como una acción continua. Posiblemente siempre lo hizo de ahora en adelante porque aprendió la lección, pues. Tuvo que ser bien humillado para aprender a reconocer el Dios del cielo. Ojalá que nosotros los cristianos aprendiéramos un poco de Nabucodonosor también. A veces pues, se nos pasa la mano, ¿no? Y no hacemos las cosas como Dios manda. Dice, ahora yo no conozco, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es lo que decía ahí en que el texto que citaba usted de Primera de Pedro, capítulo 5. Yo creo que si yo me humillo delante de Dios, nadie más me puede humillar, porque estoy delante del más grande, del único, ¿ya? Humillado. Y creo que, bueno, ojalá que Nabucodonosor se hubiera arrepentido y hubiese convertido en un hombre de Dios. No se sabe realmente. No se sabe. Pero, claro, pero es una buena lección para nosotros esto, porque no lo miremos así de lejos solamente, no, pasó allá en aquel tiempo, con aquella gente, etcétera. También nos puede pasar a nosotros si no hay ese grado de humildad que reclamó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 29, cuando dice, sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso para nuestras almas está en la humildad, ¿ya? En la mansedumbre delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos y somos mansos delante de Dios, entonces la vida nos cambia profundamente. Este hombre le cambió la vida porque en un momento determinado se humilló y fue manso delante de Dios. Eso es lo que hay aquí, en estas palabras de Nabucodonosor. No sé qué le parece. Sí, él dice, mayor grandeza me fue añadida, pues. Y ahora dice, yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. O sea, al ponerlo Rey del cielo, está diciendo que está por encima de él, ¿ok? Entonces, como usted dice, pues una buena lección para nosotros, porque que no aprendamos a pensar más de lo necesario de nosotros mismos, que aprendamos que inclusive la palabra nos ordena que veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos y que no nos engrandezcamos o pensemos que todo lo que tenemos, lo que hemos logrado es por nuestra fuerza. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en esta tierra que es suya. Nos ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, también sobre nosotros. Nos ha permitido tener ese espíritu dentro de nuestro cuerpo y nos ha dado una larga vida y nos ha bendecido y también nos ha ayudado a desarrollar y tener habilidades, porque hay talentos que uno desarrolla con los años, pero hay otros talentos que vienen intrínsecos en la persona cuando nace. Hay personas que nacen ya con unas habilidades, unos talentos impresionantes. Y todo se lo debemos a Dios, pues, y nosotros tenemos que reconocer eso de nuestro buen Dios. Eso, Así es, hermano. Bueno, yo creo que habría que comenzar el número 5 porque se nos fue el tiempo, me parece. Sí, ya estamos sobre la hora. Porque los